Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión me gustaría hablarte sobre un tema muy importante y es las noticias relevantes de las compañías, es decir, esas noticias o aquellos, digamos, catalizadores que a corto y medio plazo podrían hacer que una compañía en concreto pudiera subir o bajar, digamos, como ya digo, en ese corto o medio plazo. Para el ejemplo, he escogido, mejor dicho, Meta, ¿vale? Que es una compañía que ya ha traído el análisis completo del canal y que te lo voy a dejar al final del vídeo, pero digamos que, como siempre he dicho, hay que leerse tanto las notas de prensa como el informe anual, el informe trimestral, etcétera, etcétera, pero en este vídeo no me voy a centrar en esa parte, sino me voy a centrar en una parte un poco más escondida, que en este caso digamos que la compañía también publica noticias relevantes o avances, mejor dicho, respecto a la compañía que podrían servir de catalizadores para el crecimiento o decrecimiento, es decir, la subida o bajada de la cotización en bolsa de esta acción, como al igual que otras acciones. También es verdad que ya en el canal he traído plataformas como Google Finance, donde si hacemos, digamos, una cartera o una lista de seguimiento, podemos saber o conocer las distintas noticias relevantes de cada compañía, pero también es bueno saber o hacer el seguimiento de una compañía, ya digo, no solo de forma cuantitativa, sino también de forma cualitativa, es decir, todo el avance que tiene el negocio o el modelo de negocio detrás. Como puedes ver, estamos en el Investor Relation de la compañía de Meta, y si bajamos un poquito más aquí en Newsroom, donde normalmente publican las noticias relevantes de la compañía, es decir, los avances que van teniendo, aquí puedes ver que van dejando distintas o diferentes noticias respecto a la compañía, que esto también es una parte que deberíamos de analizar para saber si realmente esto podría beneficiar al modelo de negocio que hay detrás de la empresa o no, o perjudicarla, para saber más o menos a corto o medio plazo, como digo, si realmente las acciones de esta compañía podrían tener, digamos, una presión alcista o una presión bajista, ¿vale? Es verdad que, como os digo siempre, debemos de pensar en largo plazo, pero también es verdad que es importante saber cómo va a ir encaminando el equipo directivo, o cómo va encaminando, mejor dicho, el equipo directivo la compañía, y cómo va teniendo ese crecimiento y desarrollo poco a poco, y es interesante siempre pasarnos para ver estas noticias. Por ejemplo, si vamos a ir y voy a seleccionar unas noticias en concreto, ¿vale? Voy a no leerlas todas, pero sí unas pocas que son o me parecen relevantes para que veas que realmente en el ejemplo de Meta, como ya hemos visto que ha habido mucha sombra detrás de esta empresa por el tema del metaverso, quiero que sepas que no debemos olvidar realmente cuál sería el núcleo del negocio o el potencial oculto de esta empresa. Para ello, por ejemplo, si nos vamos a la primera noticia, que como digo siempre, al entrar en la noticia, tan fácil como si usamos Google Chrome, botón derecho y traducir al español, ¿vale? Aquí, por ejemplo, nos hablan de lo que sería el Meta Verified, ¿vale? Que básicamente es el verificador de Meta, que va a ayudar, según pone aquí en las noticias, a ayudar a creadores a establecer su presencia, ¿vale? Realmente, si seguimos leyendo por aquí para abajo, realmente lo que nos está contando, como podemos ver aquí con Meta Verified, ¿qué es lo que tendrían, digamos, los verificadores, o mejor dicho, los creadores de contenido? Pues, por ejemplo, una insignia verificada, es decir, un tick. Esto sería como algo parecido también a lo que tienen los usuarios de Twitter, que ha hecho recientemente Elon Musk también, ¿vale? Más protección contra la suplantación de identidad, es decir, es importante porque le está dando más seguridad a los seguidores, mejor dicho, a los creadores de contenido, y por tanto los seguidores tampoco tendrían riesgo en caso de estar siguiendo a una cuenta suplantada o a una cuenta falsa. También al mismo tiempo tienes asistencia de personal, o sea, con una persona directa, es decir, que si tienes algún problema con tu cuenta, digamos que te atenderían de forma inmediata. También una mayor visibilidad y alcance, como puedes ver aquí, que esto significa que, por supuesto, si quieres ser una persona que publica contenido continuamente en las plataformas, por ejemplo, de Instagram, en este caso, o Facebook, como nos pone aquí arriba, ¿vale? Realmente esto quiere decir que podría llegar a un mayor número de personas, y evidentemente, pues si estás escalando, por ejemplo, tu negocio, pues esto sería algo potencial para ti, o si estás escalando tu marca como persona o lo que sea. Entonces esto también es algo muy importante. Y también, por supuesto, tendrías características, como pone aquí, características exclusivas, ¿vale? Entonces todo esto realmente, como tienes que ver en la noticia,
explican que va a ponerlo, Meta Verify va a ponerse, digamos que en práctica en Australia y en Nueva Zelanda a partir de esta semana. Según estoy grabando el vídeo a día lunes, ¿vale? Día 20. Realmente la compañía, esta noticia, como vistes, realmente salió hace recientemente muy pocos días, ¿vale? Y esta semana ya se pone en práctica en estos países y con un coste mensual de $11,99 si lo adquieres desde la web, o $14,99 desde iOS y Android. Tienes que pensar de entrada que nosotros como analistas ya debemos de entender que esto es una fase que hace que la plataforma tanto de Instagram como de Facebook, es decir, Meta en general y toda la generación, o mejor dicho, toda la parte de generación de free cash flow de esta compañía se vea potenciada, porque serían estos unos ingresos adicionales. ¿Por qué? Porque muchísimos creadores de contenido querrán tener, digamos que su cuenta asegurada, aparte de tener todos estos beneficios como una mayor visibilidad, mayor protección, etcétera, etcétera. Esto, como ves, tienes que entender que de momento es o sería como una especie de activo oculto, aunque es verdad que se ha publicado y no está oculto, ¿vale? Pero digamos que el potencial crecimiento o el potencial aumento de ingresos que podría tener la compañía, imagínate si esto que se empieza a probar solo en Australia, como pone aquí, y Nueva Zelanda, se empieza a escalar al resto de países del mundo, imagínate la cantidad de ingresos por toda la cantidad de creadores de contenido que hay, que recuerda, si vas al Investor Relation de la compañía o a la última presentación, donde puedes ver los millones de usuarios que tiene la plataforma de Meta, es decir, que tiene, digamos, toda la infraestructura, toda la base de usuarios, eso quiere decir que realmente si pudieran llegar a monetizar por lo menos un gran porcentaje de esa gente, significa que el aumento de ingresos de Meta podría ser a corto o medio plazo, y cuando digo a corto o medio plazo estoy hablándote de un año o 2 o 3 años, no te estoy hablando de meses ni te estoy hablando de semanas, te estoy hablando de a corto plazo un año, o te estoy hablando eso a medio plazo de más o menos unos 2-3 años. Y esto, imagínate el potencial crecimiento que podría tener en ingresos, lo que quiere decir que sería una mayor generación de flujos de caja para la compañía. Y el gran problema que ve la mayoría de gente de inversión en el metaverso, que parece ser que estas últimas semanas la gente ya se ha olvidado, porque esto es así, el mercado cuando parece que hay algo negativo, parece que es todo negatividad, y de repente cuando ya empiezan o dan noticias de que van a empezar a generar valor para los accionistas, van a optimizar costes y todo esto, ya parece que la gente se ha olvidado de eso. Pero lo importante es tener en cuenta realmente estas noticias, cómo pueden afectar, digamos, en eso, en cómo podría fluctuar esta compañía, incluso en momentos de incertidumbre, porque esto da certidumbre al mercado, es decir, da la visibilidad de que realmente van a seguir teniendo buenos ingresos a lo largo de los años. Y esto es muy positivo, como puedes ver. Te invito, por supuesto, a que te leas la noticia entera que está en la propia web, pero digamos que yo quería comentar algunas noticias por encima para que veas cómo son y cómo podrían afectar de manera importante. Luego, la segunda noticia que también me parece relevante es esta de aquí, que, como digo ya, si la traducimos para que lo entiendas mucho más fácil, presentamos los canales de transmisión de Instagram. Esto básicamente sería un competidor o digamos una forma de competir directamente con canales como Telegram, ¿vale? Digamos que es una forma en la que el creador de contenido tendría la facilidad, como ves, estas noticias son prácticamente recientes, de hace poco, ¿vale? Del 17 de febrero, estamos a día 20, según estoy grabando el vídeo, ¿vale? Realmente esto daría facilidad al creador de contenido de contactar directamente con su base de suscriptores o seguidores. Lo que quiere decir que tanto si eres un artista, cantante, músico, si evidentemente también eres una persona que tiene una marca o tiene un nombre reconocido, o eres una persona que sigue la gente, los siguen fans o cualquier otra cosa, pues evidentemente una forma de comunicarte directamente con ellos es publicar cosas a través de tu cuenta verificada, porque se entiende que todo esto será solo para aquellas personas que estén verificadas y que evidentemente tengan que pasar por unas fases de registro para saber que esa persona o ese canal corresponde a esa persona 100%, y por tanto esta es una manera muy fácil de, digamos, comunicarte con todo tu
red de seguidores, por decirlo así. Esto evidentemente, como puedes ver aquí, se lanza a partir de hoy, según el día de la noticia, que es el día 16, es decir, que ya se lanzó, y esto fue en Estados Unidos y pronto se implementará en el resto de países. Y como puedes ver aquí, se puede pasar directamente textos, fotos, notas de voz, etcétera. Y si te lees un poco más la noticia, que aquí te pone como ejemplo tanto como sería, que como ves es como si fuera una especie de canal de Telegram, se podría publicar por supuesto vídeos, encuestas, fotos, etcétera. Y esto haría, evidentemente, si lo piensas, ya digo, de forma o con ese punto de ser analista, ¿vale? Realmente esto haría que las personas, tanto los seguidores como el creador de contenido, se mantengan más tiempo dentro de la plataforma interactuando con tanto su seguidor favorito o digamos su creador favorito o el que sea, su artista favorito, quien sea, como las otras personas también interactuando, y por tanto si luego al mismo tiempo lo monetizan, porque hay parte de publicidad que es la intención de Mark Zuckerberg de monetizar también, como hemos visto o hemos hablado en el análisis de Meta, tanto de monetizar WhatsApp como Instagram, pues evidentemente todo esto puede ser una palanca gigantesca para hacer crecer todavía más los ingresos de la compañía y por tanto la recurrencia de flujos de caja de aquí al futuro. Otra noticia interesante que también se ha publicado la semana pasada es sobre el tema de las Ray-Ban. ¿Vale? Digamos que Meta tiene una asociación con la marca Ray-Ban, que es esta marca de gafas tan conocida, ¿vale? Y digamos que aquí te explican un poco cómo han unido, ¿vale? O han creado la opción de tanto llamadas, videollamadas y todo esto, lo que quiere decir también que esto facilita muchísimo la parte de crear nuevo contenido para creadores de contenido en la plataforma de Instagram, de Facebook, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir, porque es simplemente comprarte las gafas, lo que haría que los creadores de contenido se tengan que comprar las gafas para luego sacar vídeos, hacer capturas de pantalla, evidentemente retransmitir en directo, y todo esto haría, pues como digo, que además el contenido creado para estas plataformas sea mucho más fácil, mucho más accesible, mucho más rápido e instantáneo, lo que quiere decir que todo esto sumado entre todas las personas que pasarían más horas en la plataforma, más cantidad de contenido que se suba a la red de Instagram o también podría ser de Facebook, de WhatsApp, etcétera, etcétera, pues todo esto evidentemente podrían ser más palancas para el crecimiento de esta plataforma. Y por último, otra noticia también que me parece bastante interesante es el aumento de la transparencia de los anuncios. Evidentemente, como estas plataformas, aunque esta noticia fue publicada unos días antes, el 14 de febrero, realmente esto es muy interesante porque digamos que un problema grave que hay hoy en día, por ejemplo, con la publicidad online, es el hecho de que hay mucha publicidad online que evidentemente no está dirigida al 100% a los usuarios, ¿vale? Es decir, la ventaja que tiene la publicidad online frente a la publicidad tradicional, que eso ya lo explicaré en el vídeo del sector de publicidad digital, ¿vale? Pero realmente la ventaja es que se puede dirigir a un público objetivo, se puede medir los ROIs, es decir, los retornos sobre el capital invertido que, por ejemplo, hace una empresa publicitaria o un anunciante sobre su publicidad y qué retorno obtienen, y una serie de ventajas enormes. Y evidentemente también por el otro lado hay que dar una seguridad al consumidor de que lo que se está anunciando tiene o cumple una serie de normas. Entonces esto quiere decir que aquí en esta parte, al aumentar o avisar de que aumentan la transparencia de cada anuncio, digamos que dan una facilidad o visibilidad para los usuarios de estar más cómodos con los anuncios que tienen en sus plataformas, al mismo tiempo que también los creadores de contenido estarán más tranquilos al saber qué tipo de anunciante se anuncia en su plataforma, ¿vale? Ya sea en su Instagram, en su WhatsApp, en su Facebook, etcétera, etcétera. Y todo esto al final lo que hace es que haya, digamos, una seguridad mayor en la plataforma. Bien, entonces todo esto que por supuesto, como digo, te invito a que te lo leas porque son noticias que relativamente llevan nada, menos de una semana presentadas y que son muy interesantes. Por supuesto, esto también, como ya he explicado, lo puedes encontrar en plataformas como he traído al canal de Google Finance, que por si no sabes lo que es, te dejo por aquí un enlace para que vayas a el vídeo de Google Finance y puedas evidentemente crearte una lista de seguimiento y seguir las noticias de distintas empresas. Pero como digo, también es bueno
sobre todo en ciertas compañías como Meta, que es bastante grande, el hacer un seguimiento de la propia compañía, que es importante para ver realmente cómo todas estas noticias, como puedes ver, podrían afectar a la compañía tanto a corto como a medio plazo. Es verdad que si nosotros tratamos de analizar los datos cuantitativos, es decir, toda la parte numérica, y realmente los números nos dicen que la compañía es buena, sí, podríamos invertir en la compañía, pero no solo se trata de eso, se trata también de entender que el modelo de negocio funciona y que es capaz de funcionar no ahora, sino para los próximos años, para los próximos 3, 5, 7, 10 años. Es decir, cuando yo, por ejemplo, me planteo en introducir una inversión en mi cartera, no se trata solo de decir, es que los números me dan y esta empresa, por ejemplo, va a crecer, según mis estimaciones, un 15, un 18, un 20%. No solo se trata de eso, sino se trata de ver que realmente los clientes de este producto o servicio, en el caso de Meta, pues todo lo que significa la plataforma Meta, es decir, toda la parte del metaverso, la parte de publicidad, Instagram, WhatsApp, Oculus, es decir, absolutamente todo de aquí a 10 años no va a sufrir. ¿Por qué? Porque va a haber gente demandando este tipo de cosas y normalmente, tal y como va el mundo hacia ese horizonte en el que la gente cada vez quiere comunicarse de forma más inmediata, es decir, el hecho de estar viajando, quieren publicar estoy viajando en no sé dónde, o mira lo que tengo, o las camisas, mira lo que como visto, es decir, toda esa relación o interacción entre creadores y seguidores de un canal o de una marca o de lo que sea, evidentemente cada vez se quiere que sea más rápida y todos estos avances hacen que Meta por lo menos sea una empresa que se esté posicionando bien en esta, digamos, en esta forma de poder monetizar todo esto, lo que quiere decir que esto da visibilidad tanto para el mercado como para los inversores que seguimos Meta, pues una tranquilidad a largo plazo de que el modelo de negocio podría permanecer intacto a largo plazo. Entonces nada, como ves, esto es un vídeo más cortito, pero espero que te haya resultado interesante. Te voy a dejar aquí el análisis completo de Meta por si no sabes qué empresa es o quieres analizarla, y aquí te voy a dejar un vídeo interesante. También te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.